Ya puede iniciar. Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Felipe de Betancourt, soy médico internista de la Clínica Medellín y de Salud Sura. Adicional, pues soy el líder nacional de investigación de medicina interna en ayuda diagnóstica Sura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del alto y muy alto riesgo de fractura, sobre todo a la luz de unos datos de un estudio que realizamos recientemente. Bueno, entonces tenemos que la osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se caracteriza por una baja masa ósea y una alteración de la microarquitectura que nos predispone a un alto riesgo de fracturas por fragilidad. Pero no solamente estos pacientes tienen un alto riesgo de fractura, también tienen alto riesgo de discapacidad y de muerte. Tenemos que en el año ocurren más o menos 9 millones de fracturas por fragilidad y aproximadamente 4.3 millones ocurren en Estados Unidos, con alto riesgo de discapacidad, eh, incluso es hasta su discapacidad es mayor que la de la hipertensión y la artritis reumatoide. Se encuentra ubicado en el cuarto puesto en cuanto a la liga de discapacidad. Y en cuanto a muerte, produce casi 250.000 muertes al año, la mitad de estas atribuibles a fracturas de cadera comparables o que exceden al cáncer de pulmón y de diabetes. Después de los 50 años hay un alto riesgo de sufrir una fractura por fragilidad. Uno de cada 5 hombres y una de cada 2 mujeres después de los 50 años pueden sufrirla. Y a pesar de esto, es una condición que después de que ocurre el evento centinela, que es la fractura, sigue sin tratarse. Pero antes de iniciar, tenemos que conocer lo que se considera la brecha del tratamiento, que es pacientes que requieren tratamiento y no lo reciben, sobre todo en los individuos de muy alto riesgo, principalmente después de un evento que es la fractura. A nivel mundial, el promedio se ubica en el 71% de los pacientes. Tenemos que una brecha moderada es menor del 60%, alta del 60 al 75% y muy alta, mayor del 75%. Lastimosamente, con el paso del tiempo, la brecha no se ha disminuido y por el contrario ha aumentado. Desde el 2010 pasar de una brecha del 55% al 71%. Y en Europa, estos son datos de la Unión Europea más 2, en el cual se observa que solamente 6 millones de 21 millones recibieron tratamiento para la osteoporosis. Entonces estamos dejando en su gran mayoría a los pacientes sin tratamiento. ¿Y qué datos tenemos en Latinoamérica? En los diferentes audits que se han hecho sobre el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis, se estimaba solamente que el 76% de los pacientes no recibían diagnóstico o tratamiento. Esta era la brecha que se estimaba, pero estos datos fueron extraídos de los datos de Estados Unidos y de Europa. Es por esto, bueno, y ya hay intentos con estudios observacionales muy pequeños de instituciones se trató de establecer cuál era esta brecha de diagnóstico y tratamiento. El doctor Fernández Ávila en el 2019 en su hospital universitario, en el periodo de un año, intentó cuantificar cuál era esta brecha de diagnóstico y tratamiento, en el cual se eh, cogieron 111 pacientes que se llevaron a tratamiento ortopédico, se educó por el residente, se dio alta con la educación y con las órdenes de laboratorio un año, solamente se habían hecho densitometrías en el 24% de los pacientes y solamente recibieron tratamiento el 9.9%. Es por esto que queríamos a una mayor escala establecer la brecha del diagnóstico y tratamiento en Colombia. Este es un estudio de corte retrospectiva
en el cual queríamos establecer la brecha de diagnóstico y tratamiento en casi 2 décadas, desde el 2003 a 2022, en el cual capturamos aproximadamente pues, los datos de 303.000 pacientes. De estos pacientes, evidenciamos que solamente tenían diagnóstico de osteoporosis al alta el 5%. La localización de estas fracturas fue principalmente el antebrazo, 19%, fractura vertebral, 7%, fractura costal, 6%, cadera, 5.2%, húmero, 5.1% y tobillo, 4.8%, lo cual evidencia una baja brecha de diagnóstico y tratamiento de los pacientes que se fracturaban en Colombia. Y tratamos de establecer también los tiempos en los cuales lográbamos realizarle a estos pacientes todo el estudio diagnóstico y terapéutico. Y logramos establecer que el tiempo de fractura a realización de la densitometría podrían transcurrir 2.5 años, de fractura a realización de densitometría e interpretación de esta, 3.21 años, y al tratamiento casi un año, dándonos un total de brecha de diagnóstico a tratamiento de 4.2 años. Pero ¿cómo estamos a nivel Colombia y a nivel mundial en cuanto a prevalencia de osteoporosis y osteoporosis de muy alto riesgo? Tenemos que para Colombia, entre el 2012 y 2018, datos extraídos a partir de la base de datos de CISPRO, la prevalencia no ajustada de osteoporosis en Colombia es de 2.440 casos por 100.000 habitantes, con una relación mujer a hombre de 12.3 a 1, y el 18% de estos pacientes tenían fractura. Y la mayoría de estos pacientes, la mayor prevalencia, y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo más adelante que vamos a ver la localización geográfica o la geolocalización de los pacientes fracturados, es que la mayor prevalencia de estos pacientes se encuentra concentrada en el eje cafetero. Y esto también es importante porque nuestra ecuación del FRAX es extraída a partir de los datos del doctor Haller de Barranquilla, una población que no alcanza a ser ni el 5% de representabilidad del país. Este es un problema que es creciente, sobre todo el alto y muy alto riesgo. Para el 2040, las fracturas de alto riesgo incrementarán. Vamos a pasar de 158 millones en el 2010 a 329 millones para el 2040. ¿Y cuáles son las regiones del mundo que más se van a ver afectadas? Las más vulnerables, principalmente África, Latinoamérica y Asia, no tanto por su vulnerabilidad, sino por el número de pacientes que van a tener. Pero ¿cómo estratificamos en el día de hoy el riesgo? Lastimosamente, la densidad mineral ósea es poco sensible, pero muy específica para el diagnóstico de osteoporosis y su correlación con fractura. Y también hay un gradiente de riesgo que lo dan los factores clínicos, pero si los juntamos podemos refinar el riesgo, teniendo una relación que puede ser estadísticamente significativa, pero baja, con un R de 0.28. Entonces es a partir de estos factores de riesgo que desde el 2008 se trató de predecir el riesgo en los próximos 10 años de los pacientes con osteoporosis. Se creó el FRAX en la Universidad de Sheffield y incluye una serie de variables dicotómicas que lastimosamente son su mayor debilidad, aunque se intentó hacerlo dicotómico para que fuera mucho más fácil de predecir el riesgo. Pero, pero con el paso de los años se dieron cuenta que el FRAX en ciertas
en ciertas situaciones clínicas habría que ajustarlo. Por eso ahí se propusieron ajustes de acuerdo a la dosis de esteroides, de la diferencia entre columna lumbar y y cuello femoral, de acuerdo al TBS, al historial de caídas y entre muchas otras variables. Y si bien tenemos que el factor de riesgo más importante dentro del FRAX es la fractura previa, porque una fractura previa nos aumenta o nos dobla el riesgo de una próxima fractura, no tiene en cuenta ni la localización ni la temporalidad de esta fractura. Y aquí vemos cómo a partir de la corte de Reykjavik, los pacientes que tenían eh, fractura reciente y con diferente localización pueden tener mayor riesgo y el riesgo es mucho mayor en los pacientes jóvenes. Y se hicieron estos multiplicadores del FRAX de acuerdo a la edad, la localización y la temporalidad de la fractura. Pero si lo sumamos a a las diferentes modificaciones que se han propuesto para el FRAX, se hace cada vez mucho más engorroso su cálculo y su ajuste. Es por esto que se lanzó el FRAX Plus, que trata de tener los factores de riesgo convencionales y los ajustes, los diferentes ajustes asociados a este. Entonces aquí tenemos pues el uso de esteroides, la fractura reciente, el TBS, pero lastimosamente esta es una versión que es paga y no es de libre acceso. Entonces, hay muchas formas de definir los diferentes riesgos de los pacientes con osteoporosis y los podemos aquí resumir con las diferentes variables. Tenemos el paciente de bajo riesgo, puede ser una mujer posmenopáusica sin fractura previa que tiene osteoporosis por densitometría, pero que tiene un FRAX bajo. Los pacientes de alto riesgo se definen como los pacientes que son mayores de 65 años, con una temporalidad de la fractura mayor de un año, densitometrías en rango de osteoporosis, osteopenia con FRAX con probabilidad de fractura osteoporótica mayor del 20%, de cadera mayor del 3%. Y los pacientes de muy alto riesgo son los pacientes que tienen fractura menor a un año, que tienen fracturas múltiples, que se fracturan estando bajo tratamiento o que están con tratamiento que sea nocivo para el hueso. El ejemplo más claro es el uso de esteroides o que tengan unos test score densitométricos muy bajos y con probabilidades de fractura por FRAX que sean muy altos, probabilidad de a 10 años mayor del 30% de fractura osteoporótica mayor y de cadera mayor del 4.5%. Y se estima que aproximadamente el 38% de los pacientes pueden caer en categorías de alto y muy alto riesgo. Y vemos cómo el riesgo aumenta con la edad en estos pacientes. ¿Y cómo estamos de alto y muy alto riesgo en Colombia? Entonces, inicialmente lo que hicimos fue establecer la brecha de diagnóstico y tratamiento. Lastimosamente encontramos que era muy baja en nuestro país, del 5%. En nuestra institución tenemos una base de datos de aproximadamente 80.000 pacientes con osteoporosis. Se trató de cotejar los datos y mirar su coincidencia y solamente detectamos 50 coincidencias en 54.243 pacientes en el 18%, lo cual demuestra una baja capacidad del sistema por sí solo para capturar estos pacientes, evidenciando unas valencias importantes. Y solamente de estos 54.000 pacientes que tuvimos coincidencia, miramos cuáles podían cumplir los criterios de alto y muy alto riesgo que les mencioné previamente y solo encontramos coincidencia en
71 pacientes, que es el 10% de la población. Obviamente nos da un poco más bajo porque como depende de la edad y los juntamos todos en una misma bolsa, entonces obviamente nos va a dar un riesgo general y no ajustado por edad. Vemos cómo fue la distribución de las fracturas en estos pacientes de muy alto riesgo. Vemos cómo la fractura de antebrazo sigue siendo muy prevalente, seguida por cadera con un 14%, vertebral sintomática con el 13%, húmero el 8% y tobillo 4.9%. Y en estos pacientes de muy alto riesgo queríamos mirar cómo era el comportamiento del PRAX calculado sin densidad mineral ósea. Y aquí podemos ver cómo el PRAX en estos pacientes de alto riesgo era muy bajo, el de fractura osteoporótica mayor en un promedio 5.8%, cuando debería ser mayor del 30%, y el FRAX de cadera también nos daba muy bajo, de 2.4 a 2.5%, con una media de 2.7, lo cual evidencia lo que les decía previamente. Colombia es caracterizada como una población de muy bajo riesgo de fractura a nivel mundial, pero yo creo que en el momento tenemos una falencia en cuanto al cálculo por la población que se utilizó para validar estos datos. Y en cuanto a la epidemiología, tenemos cómo pasamos de el 2004, de tener 0.3 pacientes por 10.000 habitantes, a una prevalencia de 29 por 10.000 habitantes, y cómo el riesgo ha ido, pues los pacientes de alto y muy alto riesgo principalmente han ido aumentando con el transcurso del tiempo, llegando a su pico hacia el 2018, pero que tuvo una caída posterior, probablemente explicada por la pandemia del COVID. Esta es la geolocalización de nuestros pacientes. Y recuerdan la diapositiva de la prevalencia de las fracturas en Colombia, todo está concentrado en el eje cafetero. Aquí mostramos también que los pacientes de alto y muy alto riesgo, si bien es más prevalente en la región del eje cafetero, también los pacientes de alto y muy alto riesgo los tenemos concentrados en esta misma población, aunque hay que tener en cuenta que estos son datos, pues la mayor influencia de la institución en la que laboro, pues es en esta región también, pero sí llama la atención la misma distribución y cómo tenemos una baja prevalencia de alto y muy alto riesgo de los pacientes en la región de la costa. Y dentro de los pacientes que tienen alto y muy alto riesgo, hay que tener en cuenta dos términos que muchas veces se pueden prestar para confusión, que es el riesgo de término cercano y el riesgo inminente, que ambos se encuentran incluidos dentro de la definición de los pacientes de alto y muy alto riesgo. Entonces, el riesgo de término cercano son la presencia de factores de riesgo que predicen el evento de fractura 2 años previos antes de esta. Y tenemos que son principalmente la historia de caídas, que nos da un riesgo de 6 veces, casi 6, 7 veces de fractura en los próximos 12 meses. Resalto los factores de riesgo de los pacientes que tienen, pues, los factores de riesgo clínicos, que son caídas, cada década después de los 50 años, que nos aumenta el riesgo 2 veces, el uso de silla de ruedas 1.79 y alteraciones de la movilidad 1.46. Y el otro término es el riesgo inminente, que es el periodo después de fractura en el cual aumenta de manera exponencial el riesgo, pero que es principalmente mayor en los primeros 2 años. Y que si lo comparamos con el riesgo de la población general, este riesgo tiene unas características que lo hacen
muy particulares. Y vemos cómo los pacientes cuando les hacen una evaluación basal del riesgo, cómo es el comportamiento de las fracturas en los diferentes riesgos. Y vemos cómo los pacientes con muy alto riesgo entran en eventos o un bucle de fracturas recurrentes, pero que puede estar explicado por la paradoja del riesgo inminente, que es el paciente que se fractura empieza a acumular factores de riesgo de corto término por aumento del riesgo de caídas, por uso de sillas de ruedas, por dispositivos de ayuda para la marcha, uso de narcóticos, que hacen que ese paciente tenga, además de riesgo inminente, un riesgo de corto término, lo cual hace que estos pacientes se nos fracturen de manera recurrente. Y aquí vemos cómo se comporta el riesgo, la diferencia del riesgo entre los pacientes de alto riesgo, que sería la población general, y los pacientes de muy alto riesgo, de riesgo inminente, que su riesgo es mayor en los primeros 2 años. Y esto tiene ciertas características. Es mayor en el grupo etario de los 60 años, es mayor en el sexo femenino, y difiere de la localización, siendo mayor en cadera y en fractura vertebral, y difiere de la localización de la fractura. Me explico, si uno presenta una fractura de cadera, pues el riesgo es mucho mayor de tener una fractura de cadera en otro sitio, principalmente vertebral, y lo mismo la vertebral. Nos aumenta más o menos 6 a 7 veces el riesgo de tener fractura en otra localización de la economía corporal. A nivel mundial tenemos que el riesgo inminente, el primer año es del 7.58% y en el segundo año del 11.58%. ¿Qué encontramos a nivel local? Que durante el primer año nuestro riesgo inminente es del 58% y el segundo del 68%. Pero esto puede estar explicado porque durante este riesgo inminente lo calculamos fue a partir de poblaciones de alto y muy alto riesgo, mientras que los otros estimados son a partir de pacientes de bajo, medio y alto y muy alto riesgo. Aquí tenemos como en 3.459 pacientes que se refracturaron, de estos 5.000 de alto y muy alto riesgo, se presentaron 3.878 eventos, lo cual incluso nos decía que estos pacientes, algunos tenían múltiples refracturas, llegamos a contar hasta pacientes que tenían 5 refracturas en un periodo de 2 años y tenían un tiempo de refractura de más o menos 210 días. De nuevo, la más frecuente es el antebrazo, seguido de cadera, húmero y vertebral sintomática. En cuanto al tratamiento de los pacientes de alto y muy alto riesgo, pues aquí sí aplica el cambio del paradigma de utilizar tratamiento osteoformador sobre el tratamiento antirresortivo. Aquí tenemos los diferentes esquemas de tratamiento de acuerdo al riesgo. Siempre en todo se debe, independientemente del riesgo, optimizar el consumo de calcio y vitamina D, prescripción de ejercicio y prevención de caídas, pero si el paciente es de bajo riesgo se puede considerar terapia de reemplazo hormonal y SERMs. En pacientes de alto riesgo podemos utilizar antirresortivos y en los de muy alto riesgo, terapia anabólica. Aquí vemos cómo en los pacientes de riesgo inminente sí hace diferencia el tratamiento inicial que tengamos. Hay menor probabilidad de que estos pacientes
le podamos disminuir fractura osteoporótica si utilizamos antirresortivos y hay mayor prevención del riesgo inminente si utilizamos terapia osteoformadora, sea teriparatide o romosozumab. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando tenemos un paciente que tiene una osteoporosis severa, lo que tenemos que propender es rescatar a este paciente con terapia anabólica por 1 o 2 años y después de estos 2 años tener una terapia de consolidación. ¿Por qué? Porque si no consolidamos el tratamiento del paciente, el paciente puede perder lo ganado y tener un fenómeno de rebote. Y si consolidamos este tratamiento osteoanabólico, el paciente puede conservar su densidad mineral ósea o en algunos casos incluso nos puede ganar un poco más la densidad mineral ósea. Y si logramos llevar a estos pacientes a, a bajo, pues a un riesgo aceptable, podemos considerar después terapias de descanso óseo. Entonces, esta es la propuesta de manejo que hay actualmente en cuanto a manejo secuencial. Tenemos los pacientes de riesgo moderado o bajo, en el cual podemos utilizar bifosfonatos 3 a 5 años y después, haciendo la revaloración del riesgo, entrar estos pacientes en descanso óseo con administraciones intermitentes, sea de alendronato o ácido zoledrónico y permitiendo que estos pacientes puedan tener periodos intermitentes de descanso óseo. En los pacientes de alto riesgo se puede utilizar terapia antirresortiva, que puede ser con ácido zoledrónico o denosumab, ácido zoledrónico de 3 a 5 años o denosumab lo podemos utilizar hasta por 10 años, siempre teniendo en cuenta que si utilizamos denosumab, este paciente hay que fijar ese tratamiento para evitar el fenómeno de rebote que se puede hacer con ácido zoledrónico y si el paciente entra en una zona de bajo riesgo, eh, darle descanso óseo con administraciones intermitentes de ácido zoledrónico. Y en los pacientes de muy alto riesgo, lo que se recomienda es ciclos sucesivos eh, de terapia osteoformadora, que puede ser por un año con romosozumab, 2 años con teriparatide, siendo de elección el romosozumab en cadera, en columna teriparatide, seguido por un ciclo de terapia antirresortiva, que puede ser con denosumab, que lo podemos dar hasta por 10 años, pero siempre, a pesar de aquí haber tenido un ciclo de terapia osteoformadora y seguirla después de una de terapia antirresortiva, fijar este tratamiento siempre, siempre con ácido zoledrónico. Y si logramos que este paciente logre ganancias adecuadas de densidad mineral ósea, entrarlos en pacientes entrarlos en terapias de descanso óseo y dosificación intermitente de sostenimiento de ácido zoledrónico. Entonces, ¿cuáles son los retos para reducir la brecha en estos pacientes? En Latinoamérica no teníamos datos acerca de la epidemiología. Este es un primer acercamiento de la epidemiología de los pacientes de muy alto riesgo. Lo segundo es, y el más relevante, es la captura de casos, porque como vimos, la capacidad de captura de casos del sistema es muy bajo y sobre todo el 95% de los pacientes que se nos están fracturando se están yendo para su casa sin diagnóstico y tratamiento y por eso es importante la creación de nuevos centros de enlace de fracturas y servicios de ortogeriatría y también la otra clave para disminuir la brecha es la concientización. Pacientes que tienen fractura por fragilidad hasta el 30% no creen que su fractura fue por, eh, por, eh, por osteoporosis. Y también pues están los asuntos gubernamentales en los cuales se tenga la osteoporosis como un problema de salud pública. Esto está incluido en el plan decenal
que se iba a proponer en estos años, pero que el gobierno de turno lo dejó a un lado. Aquí vemos cómo los centros de enlace de fractura pueden disminuir la brecha de diagnóstico-tratamiento del 92 al 56%, el tiempo de intervención quirúrgica lo abrevian hasta en 3 días y disminuyen la mortalidad del 20 a un 9%. Entonces, para concluir, tenemos un llamado a la acción que cada vez que veamos un paciente que se fracture, por lo menos tener la bondad con este paciente de solicitarle estudios así y remisión, así no le vayamos a iniciar tratamiento. Queda en el tintero esta interrogante de si en realidad pues somos una población de bajo riesgo de fractura como se caracteriza en nuestro país a nivel mundial. El riesgo alto y muy alto y el riesgo inminente son reales en nuestro país e incluso con tasas mayores de 6 a 7 veces en relación con la población mundial. Es esencial en el paciente que se fractura rescatarlo en este periodo post-fractura con un adecuado tratamiento farmacológico y una buena rehabilitación. En nuestro país, lastimosamente, solamente el 35% de los pacientes después de una fractura reciben tratamiento con fisioterapia y el número medio de terapias son 8, cuando en realidad estos pacientes deberían tener hasta una rehabilitación que puede durar hasta 9 meses. Y en todo paciente que sea que se haya fracturado o que tengamos pacientes que consideramos que son de alto y muy alto riesgo, evaluar estos factores de riesgo de corto término, sobre todo si ese paciente vemos que tiene alteraciones de la movilidad, tiene pues es de edad avanzada, está en silla de ruedas, tiene una enfermedad neurodegenerativa, tiene uso de inhibidores de recaptación de la serotonina o tiene uso de narcóticos. Estos factores de riesgo de corto término nos pueden ayudar a predecir esos pacientes que en los próximos 2 años se nos pueden fracturar e incluso podemos en estos pacientes también tratar de rescatarlos y aplicar el tratamiento de estos pacientes de muy alto riesgo. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.